por fin he vuelto, tras unas vacaciones bien merecidas. Y con las pilas cargadas para más reseñas y estrenos, a ser posible. Ya sé que tengo algunas en el tintero, se han estrenado algunas interesantes como Eres una vez en Hollywood, que esa más adelante ya haré la reseña, ¿vale? Pero hoy quiero hablar de una película que también tenía ganas de verla. Evidentemente era un poco esperada para mí, que era la secuela de la película de It, capítulo 2 en este caso, que esta vez nos la trae con el mismo director, Andrés Muschietti, y con parte del reparto original de la primera y un reparto nuevo de los sigue siendo adultos, entre los que nos encontramos, por ejemplo, a James McAvoy o, por ejemplo, Jessica Chastain, que es casi una asidua de este director. Y bueno, toca ya hablar de esta película como tal. Ya sabéis que hice una review de la primera parte, en la cual salí bastante satisfecho de ella. Me gustó muchísimo, ya que tenía ese tono Stephen King, muy rollo también película ochentera de los Goonies, bueno, no tan de los Goonies, sino, ya me entendéis, que con toques de terror y esa sordidez de Stephen King, que funcionaba bastante bien. Y la gran pregunta es, ¿en esta segunda parte habrán conseguido digamos, ese canon de perfección como la otra? Bueno, de perfección según mi criterio. Vamos a verlo en continuación. Bueno, como algunos, si conocen el libro, esta segunda parte va sobre los adultos, ¿vale? Cuando ya los chicos del Club de los Perdedores pues se van de Derry algunos y se convierten ya en personas mayores. Que ya sabéis que cada 27 años este monstruo, este ser, eso, vuelve de nuevo y se alimenta. Y claro, uno de los perdedores se queda en la ciudad, Mike, y vigilando que este bicho no vuelva. Y cuando vuelve, los tiene que reunir todos de nuevo para acabar con él. Es más o menos la base como es de todo el libro. La diferencia es que, como hicieron correctamente, han dividido la película en dos partes, en la que las meras son los jóvenes y luego cuando son adultos. Pero en general, la película a mí me ha gustado, ¿vale? Pero no tanto como su predecesora. Y vamos a entrar en el por qué digo esto. Primero de todo, vamos a hablar un poco de lo positivo de la película. En general, la película es muy divertida, tiene mucha mala leche, un humor negrísimo y momentos de sustos, ¿vale? Porque ya es complicado considerar esto una película de terror como tal. Yo diría que más la primera es más terrorífica, esta yo creo que han derivado un poco más a tirar al humor negro, a lo grotesco, al susto fácil y el humor, ¿vale? Lo han potenciado en este sentido. Que en parte comprendo porque la parte de los adultos del libro es la más peñaza y la más aburrida, ¿vale? Yo lo voy a decir así claramente. Y como consecuencia de esto, también la película le recae esta desgracia. Que eso es lo que tiene de cuando adaptas un libro de Stephen King de más de 1500 páginas. Podías hacerlo de la forma como la miniserie, mal por cierto, en la cual lo sigue literalmente la estructura literal, que es un coñazo de película. Y en este caso la película de It capítulo 2 lo que hace es cuenta la parte de los adultos con obviando casi todos los flashbacks, pero nos meten flashbacks de nuevo, que eso es algo que a mí me parece que me deja un poco tirado para atrás. Otra cosa que veo a esta película es también quizás que al potenciar el humor han potenciado también, yo creo, que lo malo de la película, que es los jump scares. La primera tenía muchas pegas porque la atmósfera era buena, los sustos, pero eran sustos de subir la música, de aparecer algo de golpe, y esta los potencian más. Y yo creo que la gracia de una película de terror no es al espectador pegarle un susto, es simplemente meterle en tensión, que esté incómodo, darle mal rollo, que lo pase mal, no del pum, un susto fácil cada 2x3, yo creo. Pero en sí la película pues se mantiene gracias a que el reparto es decente en ese aspecto. Hay algunos que no lo hacen más o menos bien, pero yo creo que hay tres personajes que los bordan. Los adultos de Eddie y Richie y por supuesto Pennywise, que aquí está magnífico. Aquí ya creo que Skarsgård hace un gran Pennywise, uno de los mejores personajes. Y Eddie es un personaje que me está partiendo la caja porque es muy gracioso. Y Richie, que es el cómico este, que no queda en el nombre, yo lo pondré sino en el texto,
que nos sorprende también, porque es bastante... Ese tío me hace mucha gracia, pues desde que lo vi en en las películas de esta de los empollones, la que sale Michael Cera, ¿vale? Que me hizo muchas gracias actor, o en Tropic Thunder haciendo del asistente de Tom Cruise en la película, que bueno, lo hace muy bien de Richie, es algo muy bien cogido, que también viene en colación al resto del reparto, que están bastante bien elegidos, muy bien elegidos, muy parecidos físicamente. El único que me queda un poco así raro es McAvoy, pero lo hace bastante bien, ya que, como todo el mundo sabe, el personaje de McAvoy, de Bill el Tartaja, el personaje de Bill es Stephen King, ¿vale? Es Stephen King, es el personaje de Stephen King, ¿vale? Y más o menos no veo tanto ese rollo de escritor que tanto recalcan en el libro. Aquí más o menos es algo un poquito más desdibujado, pero no afecta como tal a la película. Sobre cómo está adaptada, esta película, igual que la anterior, es bastante más libre. Una adaptación un poquito más libre, pero respeta el material. Por lo que parece ser aquí, han tirado un poquito más a la fidelidad del libro. Un poco más. O sea, la otra era más libre. Esta, digamos que se ha pegado un poco más a las fuentes, ¿vale? Un poquito más adaptado, siguiendo más la estructura del libro. Y eso más o menos puede perjudicarle también, ya que el libro, al tener esa estructura como tiene, también de los adultos y los flashbacks, se hace un poco tediosa. Y aquí el problema es que meten flashbacks cuando yo creo que no era necesario meterlos. Me explico. Si tú ya desglosas la película en dos partes para contar la parte de los jóvenes y la parte adulta, no creo que sea necesario meter flashbacks de ellos de joven que les han pasado putadas, digo yo. Porque si no, por esa regla de 3, no hubiese hecho falta, por ejemplo, contar la primera película. Simplemente pones de repente lo mismo, pero con flashbacks, y directamente resuelves el problema. Pero también tiene otro problema la película, que es la excesiva duración que tiene para lo que te está contando. Veréis, comprendo que It es un libro muy largo, ¿vale? Es un libro muy largo y muchas cosas que contar. Tiene un trasfondo muy interesante, cuentan muchísimas cosas, pero esta película dura casi más de 2 horas y 40 minutos, mientras que la otra llegó a la hora y media. Son cosas que dejan un poco en el tintero de ¿por qué esta lo cuentas tanto? Simplemente podías haber condensado un poco más la historia y era suficiente. Pero lo que te das cuenta es que todo lo que te cuenta el trasfondo, quizás del lore, de todo, no está tan contado como te piensas. Simplemente está muy contado por arriba, pero es que luego mete mucho relleno. Que si sustos fáciles, que si un flashback que no hace falta contarlo, algunos momentos que no creo que fuesen necesario ponerlos. Y no me estoy refiriendo a la escena del gay, evidentemente. Eso es una escena que me parece muy justificada y luego intentaré contar a continuación. Lo que quiero decir es que son escenas que están un poco alargadas, cuando a lo mejor la película en 1 hora y media hubiese servido, o 2 horas como mucho si quieres llegar al kit de la cuestión. También otras pegas que tienen es como estos rellenos que tiene metidos, por ejemplo, el personaje del matón, que sí, es un personaje importante en el libro, tiene mucha repercusión, pero aquí no pinta nada. Es un personaje que, si quitas su metraje, no afecta a la historia, ya que la gracia del libro era que el personaje este era un matón que sobrevive a Pennywise, ¿vale? Que lo deja ahí, Pennywise lo utiliza como elemento para diezmar a los perdedores, para matarlos, y al final pues le sale el plan rana. Aquí directamente lo que hace es una especie como de lo dejan ahí vivo, y directamente para lo que hace es que simplemente yo no lo hubiese sacado directamente, hubiese contado que se cayó y se mató y se acabó. Pero quizás, no sé, para intentar contentar al fan de Stephen King, le metieron ese pequeño fanservice de sacar al personaje este de ahí para que haga alguna fechoría, pero es que para lo que hace directamente sobra muchísimo ese personaje. También veo una cosa en momentos también un poco chorras, ¿vale? Por ejemplo, que siguen con la fidelidad del libro, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, lo del chino lo alargan demasiado para lo que es, alargado hasta el hastío, ¿vale? Luego también lo del rito de Chud, contado un poco, igual, deprisa y corriendo y por arriba, que yo creo que hubiese sido mejor omitir quizás ese montón de cosas de fanservice tan exageradas y meter
directamente más un poco el rito, para que así se pueda entender más el trasfondo y no vaya deprisa y corriendo. Y por supuesto, otra cosa que me fastidió muchísimo es el monstruo final. Es decepcionante, ¿vale? En el libro es una verdadera decepción, os lo digo así, es una puta araña gigante. Pero es que aquí el monstruo me esperaba algo más primigenio, algo más demoníaco. Y me encuentro un payaso CGI vestido de araña. O sea, es algo que no me parece correcto. Luego, la manera de matarlo, pues evidentemente se lo han inventado, pero un poco más basándose en el rollo del miedo, de no tener, ya no tenemos miedo y se hace más pequeño y le derrotan. Y al final, como en el otro libro, arrancan el corazón, lo destruye, se muere y se acabó. Y eso es más o menos así la historia. También, por ejemplo, me sorprende mucho que los personajes, por ejemplo, lo de la... que juegan con un rollo de la... que ha habido mucha polémica con lo de los gays, es que eso salía en el libro. Y la gracia de contar esa escena es porque cuando ese ser aparece, siempre es cuando hay un incidente. Cuando él aparece se genera un brote de odio. Siempre, como dice en el libro, un incendio, una explosión, gente que muere, o incluso un ataque un ataque homófobo. Por ejemplo, en este caso, que lo cuentan en el libro. También, y en la película, como una señal de que ha vuelto. Esa señal de odio, ese malestar, ese mal rollo, es por eso. Eso significa que una señal que él está ahí. Pero claro, la gente se ha formado polémica. No me parece una polémica porque eso está en el libro. Y además, Stephen King lo contó en el libro que eso fue un caso real de un gay que le pegaron una paliza y le tiraron por un puente. Eso fue un caso que sucedió real. Y eso está muy bien que tenga que salir. Es algo que a mi juicio tiene que salir. Hay que plasmarlo, hay que hacerlo visible para que se pueda demostrar y se pueda mostrar que esos actos se hicieron y se están haciendo. Y se tienen que rechazarlos. Omitirlos, el ocultarlos, eso simplemente es esconder la cabeza en el suelo. Y eso es algo que no sirve para nada. Y esta película, la polémica esa me parece absurda e infantil. Lo que quiero decir simplemente que esta película, como tal, es terror. Es una película de miedo. Gente muere, ya sea de cualquier ideología, sexo o religión. Es una peli de terror. Y es lo que sucede. Y para acabar, quisiera comentar de la película que simplemente, si sois fans del libro, pues os va a gustar la película. No es tan redonda como la anterior, pero cumple su cometido, que es entretener y divertirse. Y bueno, la valoración final que le voy a dar a It capítulo 2 es de un 7,5 sobre 10. En este caso no es tan redonda como la primera, el humor es buenísimo, el reparto está bastante bien, pero es demasiado larga, tiene cosas alargadamente innecesarias, demasiados sustos, pero en general me parece una adaptación bastante digna, muy superior a la miniserie, a la sobrevalorada miniserie de televisión. Y yo creo que esta película, si sois fans del cine de terror, si os gusta el personaje de Pennywise, os va a encantar esta versión. Y bueno, hasta aquí termina esta review. ¿Te ha gustado? Ya sabes, dale a like, suscríbete para futuro contenido del canal y si te apetece darme una propina, me la puedes dar en coffee.com. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.